Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Altas y Bajas. Hoy nos acompaña Fran Camilo. Él es cronista deportivo, él es host de Mr. Deportes, director de CDN Deporte y CDN Sport Max. Al margen de todo esto, él es relacionista público de la Liga Dominicana de Fútbol. Bienvenido, Fran. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Qué bueno. Bien, gracias a Dios. Una simple correccioncita. CDN Deportes era CDN Sport Max. O sea, estamos hablando de que el canal empezó en 2013, octubre del 2013, con el nombre de CDN Sport Max como un canal asociado a una firma jamaiquina que transmite en la región del Caribe. En este caso, nosotros ya somos CDN Deportes desde enero del 2020, cuando nos independizamos. O sea que por ahí arrancamos. Por ahí arrancamos. Fran, tú sabes que yo buscando algunas informaciones tuyas y algunas entrevistas, me di cuenta como que tú no eres de dar muchas entrevistas. ¿O estoy equivocado? No, es real, es real. Yo siempre he dicho que el periodista no es la noticia. Sin embargo, hay invitaciones como esta que tú me haces. Tú eres hijo de dos personas que yo admiro mucho, que yo quiero mucho. Obviamente no me voy a negar. Ahora, exacto, las veces que tengo la oportunidad como de esquivarlas, lo hago. Porque en mi caso, yo informo. Yo soy comunicador por naturaleza. Desde que era niño, de hecho, los primos preguntaban a mi mamá que si ya yo era periodista desde que tenía 7 años porque lo quería saber todo y lo preguntaba todo. Pero no me siento como el foco de atención, no me siento como otros compañeros que les gusta el sonido, que les gusta estar en el medio y que hablen de ellos. Ok. Fran, vamos a comenzar y vamos a remontarnos a tu niñez. ¿Cómo transcurrieron tus primeros años de vida? Travieso. Bueno, ¿qué te digo? Mira, mis apellidos son Camilo y Sánchez. Fran Manuel Camilo Sánchez es mi nombre completo. El Camilo es de Salcedo, específicamente de Tenares, de un campito llamado La Jagüita. Hay quienes me han preguntado que si yo soy familia de Michael Camilo y a todos les digo que sí, porque ese es famoso. Exacto. Pero la realidad es que no nos conocemos. Una vez me tocó entrevistarlo cuando yo trabajé con Roberto Salcedo. Pero ese Camilo, ese cibaeño, ese es de Tenares, de La Jagüita, es un Camilo que yo respeto y quiero muchísimo y que me mantuvo yendo todos los fines de semana a ver a mi abuela. Lamentándolo mucho cuando mi abuela desaparece físicamente, Paula Tejada, nosotros rompimos ya esa química que había con el pueblo porque los tíos, los hermanos dejaron de juntarse allá y es la historia. Por parte de Sánchez, entonces sí ya hubo más relación con la familia Sánchez. Mi mamá se llamó Janet Sánchez de León. Ese Sánchez, sobrina de Manuel Sánchez Acosta, compositor muy conocido. Su papá era boxeador, el Jaguar vegano, hermano de Manuel Sánchez Acosta. Ambos fueron primero atletas porque tío Manuel fue de campo y pista antes de ser compositor reconocido y médico. Y por parte del de León, había una tienda muy famosa, creo que todavía existe, no con el mismo nivel de fama, llamado Casa Amarilla. Y en Casa Amarilla, que siempre la gente tomaba referencia del tío nuestro, que era como el que supervisaba, el que manejaba todo allí, Paco de León. Entonces, mi infancia fue viajando al Cibao. Cuando no estaba en la casa de la familia paterna, estaba en la casa de la familia materna. Y obviamente crecí en un sector donde el deporte era la principal actividad, el baloncesto. Yo llegué a jugar mucho baloncesto desde que era niño. La cancha de la Tala la hicieron cuando yo era un niño. Y también mucho béisbol. Íbamos a Liga Centro, estaba en todo menos en misa, como dicen. Era un muchacho muy deportista, me gustaban mucho los deportes. Mi primer trabajo fue profesor de deportes, sin saber mucho de eso. Y la realidad es que la niñez fue bonita. Fue una niñez donde, gracias a Dios, nunca nos faltó nada. Pero siempre con la exigencia de respetar a un Dios, con la exigencia de tener cortesía con los demás. Y así crecí en el Atala hace ya unos años. ¿Alguna anécdota de tu niñez que tú todavía te acuerdas, que te haya marcado? Hay muchas. De niño, te puedo decir, la que me viene a la mente ahora, Liga Centro, era una liga de softball que estaba enclavada en la 30 de mayo, en lo que conocemos como la feria, al lado de lo que hoy en día todavía está llamado Agua y Luz. O sea, ahí está Pasaporte ahora. Exacto. Liga Centro, nos tocaba ir los viernes en la tarde y mi papá me llevaba todos los viernes sin problema. Él jugaba los sábados y los viernes su gran satisfacción era llevarme, pero en un viaje que hizo, mi mamá decidió llevarme.
Y cuando mi mamá me lleva, se va a trabajar, se le olvida. Termina el viernes, termina la tanda y yo me paro en la puerta a esperar que me vayan a buscar. Y todos los amiguitos, todos los compañeritos que iban saliendo, Frank, ¿te pasó algo? Ven, nosotros te llevamos. No me puedo ir porque si me voy mi mamá llega, se pone loca si no me encuentro. Y bueno, para no hacerte el cuento más largo de lo que ya lo hice, terminé yéndome a pie porque me quedé solo, literalmente solo en la liga. Y caminar desde allí, desde al lado del Agua y Luz hasta la Tala, por los frentes de la Cervecería Nacional Dominicana, fue para mí la mejor de las aventuras, porque yo andaba solo, yo era un hombrecito de 10 años en ese momento. Ya tú sabes. Pero hago la anécdota siempre porque hoy en día hay tanto miedo, tanto temor con que los niños salgan a la calle. Sí. Tú eres papá. Sí. Y tú sabes a lo que me refiero. Aunque vivas en un residencial cerrado, tienen el temor de cuidado con los vehículos, cuidado con las ofensas que hay, con los delincuentes. Pero en aquel momento yo me sentí feliz. Y para concluir, cuando mi mamá llegó a la casa, la señora que nos atendía le dice, ya Fran Manuel llegó. Fran Manuel, ¡ay, verdad, la liga! Fue que se acordó. Ay, mi madre. Y cuando ella le dijo, no, él vino solo y vino a pie, mi mamá entró llorando, a abrazarme y a decirme, no vuelvas a hacer eso. Cómo tú cruzaste esa avenida Independencia, cómo tú viniste desde la feria. Nunca se me olvida que al pasar frente a la Universidad OIM comenzaron a relajar al peloterito. Mira el peloterito, ¿dónde va? Mira qué lindo. No, pero él perdió porque él va como guapo. Y yo lo que iba era serio, asustado. Exacto. Ir caminando de la por ahí primera vez. solo, correcto. Exacto. Fran, háblame un poco de ti. Casado, con hijos, ¿qué estudiaste? Empecemos por la última parte. Estudié comunicación social en la UAS, pero no terminé la carrera. Salí graduado del Colegio Nuestra Señora de la Paz, egresado de Nuestra Señora de la Paz como bachiller. Había pasado unos años en el Colegio San Juan Bautista. Todo eso fue lindísimo para mí. Colegios católicos, aprendí mucho de esa fe. Y cuando entro a la universidad, en mi casa sucede algo. Mi mamá, que ya estaban divorciados mis padres, estaba sola, le dan 1 año de licencia por un problema renal. Okay. Y estábamos todos muy preocupados por ella. Pues cuando llega el momento de que ella tiene que volver, porque le dijeron, mire, no podemos seguirle pagando, o usted viene a trabajar o la cancelamos. Ella lloró muchísimo porque ella decía que nosotros dependíamos de ella. Y mi hermana y yo, que ya éramos jovencitos, estábamos en la universidad, dijimos, no, nosotros nos encargamos. Lo que haya que hacer en esta casa, podemos comer piedra, pero esa piedra la traemos nosotros. Tú te quedas en tu casa. Exacto. Para la gloria de Dios, mi mamá vivió muchos años más después. Ya no está entre nosotros, pero yo diría que vivió 40 años más después de eso. Y en ese momento yo tuve que dejar la universidad, dedicarme a trabajar. ¿Fue difícil? Sí. Yo no era muy estudiante, muy aplicado, tengo que reconocerlo, pero me gustaba muchísimo la carrera. Me gustaba muchísimo estudiar, me gustaba muchísimo pensar que lo que ya yo había comenzado a hacer como comentarista de baloncesto podía certificarse con un título universitario. Exacto. Incluso compañeros y compañeras, Marta Kelly, mi querida hermana, se preocupaban hasta por inscribirme en la universidad. Exacto. Pero yo comencé a dejar, tomaba un semestre, dejaba 2 materias, dejaba 3, terminaba una, lo dejé. Entonces me dediqué a trabajar. Gracias a eso, hoy en día puedo decir que tengo la experiencia, no el título, pero que tengo la experiencia para que me den la responsabilidad de dirigir un canal, como tú mencionabas, de donde estoy como director desde octubre del 2013, por todo el expertise y todo lo que aprendí en televisión. Ya no era el cronista que comenzó hablando de baloncesto, sino que era un técnico de televisión. Cuando trabajé con Roberto Salcedo. Roberto Salcedo estaba en el Canal 7 y él decide irse para Teleantillas. Y dentro del grupo que se lleva me ofreció a mí. Tú eres que me hace mi promoción. ¿Cuánto tú ganas? Y yo le hice la historia y me dijo al final, no, yo te voy a reunir todo, ven conmigo. Y trabajé con él y aprendí muchísimo con él. Y gracias a esa experiencia en Programarte, hoy en día yo puedo decir que sé lo que es hacer televisión, aunque este cuento ha cambiado mucho precisamente con estos medios. Con estos medios, exacto. Que como dice Iván Ruiz, vienen a democratizar los medios porque todo el mundo tiene una bocina ahora. Exacto. Fran, casado, con hijos. Sí, casado, 2 hijos en un matrimonio anterior, una niña ahora. Mis hijos son José Alejandro, Manuel Ricardo Ricky y Abril Camilo, que es la jefa, es la más pequeña.
Abril tiene ya casi 11 años al momento que grabamos esto. Y es como el premio, como la cerecita del pastel, que me llegara esa hembrita ya después de yo ser un adulto contemporáneo, dicen. Exacto. Decía Don Teovera, Dios lo tenga en gloria. Y ese adulto de 45 años le llega a esa hembra en un matrimonio que ya tiene 14 años. O sea, la niña no nació inmediatamente, nosotros nos casamos. Mi esposo y yo, gracias a Dios, nos llevamos muy bien. Es un matrimonio feliz, tengo que decirlo como en tercera persona, porque la verdad es que para mí es como un sueño. Y la clave es que es un matrimonio entregado al Señor. Somos cristianos, estamos criando una educación cristiana. Mi hija va a un colegio cristiano. Y aprendimos a que las cosas no deben hacerse por ego personal, no deben hacerse ni por ella, lo que ella sienta, ni por yo, por lo que yo quiera. Porque aunque nos amamos, llega un punto en que los egos se cruzan. Exacto. Entonces tratamos de hacer las cosas para agradar a Dios dentro de un matrimonio que le sirve al Señor. Amén. Fran, hablaste de Roberto Salcedo. O sea, que antes de ser cronista deportivo, trabajaste en otros ámbitos de la televisión. No. Yo empecé como cronista y lo dejé para trabajar como técnico. Ok. Te hago un poquitito esa historia. Sí. En 1986, yo creo que tú no eras ni un piropo, ¿no? Todavía me faltaba un año. Me faltaba un año. Ay, tu mami ya está riéndose mucho conmigo. Bueno, pues en 1986 me dan la oportunidad, Odalí Santiago, lo conozco porque él era novio de una hermana novio de una hermana de una compañera del colegio. Entonces yo lo conozco a través de Daisy Pérez Caminero, porque él tenía amores con Samantha, su hermana. Hoy en día Samantha es su esposa de toda la vida. Okay. Y le digo, Dalí, pero ven acá, yo te he visto a ti, ¿dónde que te he visto? Ah, páginas deportivas. Mira, yo estudio locución, yo quisiera ver cómo hacen el programa, me invitan al estudio. Exacto. Me acordé de eso cuando tú me hablabas de tu niña y lo que ella quiere hacer. Sí. Pues mira, me invitaron al estudio una vez, 2 veces, 3 veces. Fui tantas veces que ya yo era parte del equipo. Un día delante de mí, Eliseo Alba, que Dios lo tenga en gloria, el dueño, le dice a Odalí, ¿tú no conoces a alguien que le guste esto, que sepa de baloncesto, que quisiera ayudarnos aquí, que tenemos mucho trabajo? Y Odalí se voltea y me mira y dice, pero tú tienes a Fran aquí. Pero Fran es el hombre. Y Eliseo me mira, ¿te gusta, Fran? ¿Tú lo quieres hacer? Y yo, claro. Exacto. Y arranqué a hablar de baloncesto de la NBA. Básicamente, que era lo que yo hacía en ese tiempo. Jugaba mucho baloncesto, veía mucho baloncesto. De los Lakers de Los Ángeles, un fanático de Magic Johnson, en la combinación de Kareem Abdul-Jabbar y el gancho. Rivalidad con Larry Bird. Me conocía ese mundo. Entonces, entro a páginas deportivas como un comentarista adicional, el estudiante, el muchacho, y nunca pensé que ese era el camino que Dios me iba a tener para yo vivir mi vida entera de los medios de comunicación. Porque de páginas deportivas, entonces pasé a ser técnico ya en el año 89, que fue la historia que te hice hace un momentito en el Canal 7, en Reintel. Era que estábamos, Juan Lamour era el director de Reintel y lo conozco también, Cosas de Dios, porque una vecina mía era su hermana. Okay. Y Beto, un hermano que vivía ahí, Jesús vivía con ella, me dice, pero vete a donde mi hermano y dile que te gusta esto, a ver qué pasa. Y nunca se me olvidará que el amor me dijo, ¿te gustaría aprender a ser técnico? Pero dinero no hay. Y yo no hay problema, ¿qué tengo que hacer? Ah, mira, precisamente, Isiano, el coordinador de pisos, tiene que coger unas vacaciones. ¿Tú te atreves a cubrirlo? Digo, si me enseñan lo que es, yo lo hago. Pero no hay dinero, no hay problema. Aprendí en ese sentido a ser coordinador de piso, editor, que ya el coordinador no se usa. Exacto. Eso es una figura en desuso en nuestra televisión. Editor, junto a Mickey Bretón, que Dios lo tenga en gloria, fue mi profesor de edición. Mickey Bretón, aprendí con Saleta, aprendí y hacía diferentes trabajos, que de ahí es donde Roberto me saca, porque cuando Roberto sale, ya Anita Ontiveros había llegado al Canal 7 y había preguntado, ¿quién es que hace las promociones de Cornelia Margarita? ¿Quién es que hace la promoción de Día a Día? ¿Quién es que hace la promoción de José Guillermo Suet? Todos dijeron el mismo nombre, ese es Fran Camilo. ¿Pero quién es Fran Camilo? Exacto. Tráigamelo. Y cuando me llevaron a su oficina, me dice una gente, mira, te van a cancelar. Tú no puedes estar poniendo la mano en los equipos, tú estás nombrado. Dios, no me pueden cancelar sin nombrarme. Y fue todo lo contrario. Siempre le voy a agradecer a Anita Ontiveros y Horacito, que anda por ahí, que es nuestro querido profesor siempre, que ella me dijo, ¿quién te enseñó a hacer lo que tú haces? Yo le digo, no, Mickey Bretón, yo estoy ahí de asistente desde el tiempo del amor. No, pero tú no puedes estar haciendo eso así. A ti hay que nombrarte.
me nombró y comencé a ser técnico ya nombrado de televisión. Ujú. Cuando Roberto se va al canal 2, año 91, entonces Roberto me da la oportunidad de yo producir para él, pero conozco a Miguel Ángel Ángeles y Miguel Ángel me dice, ¿y tú no eres el que hacía baloncesto en páginas deportivas? ¿Y qué te pasó? Y le hago toda la historia. Digo, no, tuve que salir por esto y por esto. Dice, no, ven, yo necesito que tú me ayudes. Y ahí retomamos la crónica deportiva, año 91. Y en el año 95 salgo de Programarte y de donde me llaman es de Televida, Josefina Navarro, mi querida Josefina, me llama y me dice, necesito un editor deportivo aquí, ¿te interesa? Ahí retomo ser los deportes, soy de editor deportivo de Televida, el canal de la Iglesia Católica cuando comenzó el canal. Y en el año 98 abren CDN, pasó de ser NTV a CDN y me llaman para ser el editor deportivo de ellos y por ahí la carrera siguió. Año 2000 entro en Diario Libre, la revista Mercado tenía un noticiero llamado Diario Libre porque posteriormente iba a sacar un periódico gratuito, que como fue de hecho estando nosotros ahí. Año 2002 me llaman de RNN, Charlie Mariotti, me dice, necesito un editor deportivo aquí y cada vez era como aumentando. No solamente el estatus, sino también los ingresos. Exacto. Y me fui. Pero ¿qué pasa? RNN se ve en un problema porque Baninter quiebra en la época de Hipólito Mejía, mi querido presidente, que me dio un día un pescozón y me dijo, tú no ibas a Liga Centro, tú no te acuerdas de mi ¡pum! Yo, profesor, espérese. El tema es que cuando quiebra RNN por los problemas con Baninter, me quedo sin trabajo y es donde me veo obligado a ser creativo. Voy donde Teo Veras me deja para trabajar un mes. Fran, solamente los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, el mes de agosto. Entré el primer lunes de agosto del año 2003 y no pudieron salir de mí hasta febrero del 2014 porque les gustó el trabajo, me pusieron un sueldo, me quedé allí y ya vuelvo a retomar los deportes y en ese interín nace Mr. Deportes, como un programa de televisión en el Canal 7. ¿Y por qué te inclinaste por la crónica deportiva en los inicios? Yo creo que eso fue el plan de Dios, honestamente, porque yo estudiaba locución cuando estaba en segundo de bachillerato y yo no lo hacía como, digamos, con el sueño de ser deportista, ni mucho menos. Dentro de mis tareas, yo mismo me trancaba en una habitación y me ponía a ver un juego de pelota y a narrarlo y a grabarme con un sistema que ya ustedes, ninguno de los jóvenes lo conocen, que era Play y Record, con una casetera. Pero ¿para qué yo lo hacía? Y es un consejo que siempre lo doy a los muchachos. Lo hacía para escucharme yo y preguntarme si ese muchacho que está ahí narrando un juego comunica, si me conecta lo que... O sea, trataba de verme como en tercera persona y de criticarme yo antes de que lo hicieran en la calle. Okay. Entonces, el tema de inclinarme por deportes en sí, yo creo que fue Dios simplemente, porque al estar yendo a páginas deportivas y ofrecerme ese trabajo, ya fue como tómalo en serio, que lo que viene con el tema de los deportes y de ahí, como te expliqué, creciendo de una cosa en otra, de un paso en otro, pues ya me certifiqué como deportista para toda la vida y creo que fue plan de Dios, propósito de Dios, porque quién sabe si yo hubiese sido un locutor de música o un DJ, como le llamamos nosotros, en una discoteca. Mi mamá era muy cerrada con la educación de sus hijos y ella vivía pendiente de lo que uno hacía. Y por mi casa había una banquita de jugar caballos y a ella no le gustaba ni que uno le pasaba por el frente. ¿Dónde tú vas? No, que voy ahí a Honduras. No me pase por ahí. No te quiero ver ahí. Porque ella entendía que eso era un vicio, el apostar a caballo y eso. Entonces, yo creo que Dios me fue cuidando, me fue moldeando, sucedieron cosas alrededor mío que a mí no me tocaron y entiendo que todo el tiempo fue un plan de Dios para que hoy en día estemos viviendo de los deportes. Eres muy creyente de Dios. Para la gloria de Dios, así es. El evangelio llegó a mi casa cuando yo tenía 7 años, mi hermana tenía 9 años, mi hermana no ha salido nunca más del evangelio, yo sí entré, salí, entré, salí, me he casado varias veces. Pero la realidad es que después, sobre todo en este matrimonio, después que yo conocí a mi esposa actual, en medio de un divorcio, en medio de una depresión terrible, que Dios la puso en mi camino, que comenzamos a hablar de iglesia, comenzamos a hablar de Dios, y ella me dijo, no, si yo fui líder mormón. Y yo, mira, te quiero invitar a la iglesia de mi hermana, vamos. Hoy en día somos miembros los dos de la iglesia cristiana Oasis. Okay. Y para la gloria de Dios entiendo que es lo mejor que ha pasado en mi vida cuando uno entiende
que uno no nació para satisfacerse uno, sino que uno nació para servir, que uno nació para, en este caso, educar y darle a sus hijos lo que uno recibió por gracia. Yo creo que uno encaja perfectamente en un mundo que no piensa como uno, pero que Dios cuida de los que pensamos así. Amén. Fran, vamos a hablar de Mr. Deportes. ¿Qué significa Mr. Deportes en la carrera de Frank Camilo? Bueno, todo. Yo creo que la marca Mr. Deportes, yo creo que ya es un sobrenombre que uno llevará hasta la tumba. Mr. Deportes nace de una manera, como todo lo mío, como que todo lo puso Dios en el camino, de una manera muy sui generis. A mí, cuando estábamos en Diario Libre, me presentaba en los deportes, en un programa matutino que hacíamos con Adriano Miguel Tejada, Dios lo tenga en gloria, Yolanda Martínez, eran los anchors, los talentos. Y cuando llegaba el momento de ahora vamos a hablar de deportes, decía Yolanda Martínez, con Mr. Deportes, aquí está Frank Camilo. Y yo le decía después del programa, siempre fuera del aire, Yolanda, no juegue con los egos. No me hagas eso, mira que me lo voy a creer. Pero ese nombre es tuyo, haz lo que tú quieras con eso. Para mí tú eres Mr. Deportes. Y ella me decía siempre con sus chistes. Y efectivamente, llegó un momento en que lo registré. Y cuando me vi en esa crisis que te dije por la salida de Baninter abrupta o de RNN, creamos un periódico llamado Mr. Deportes, entendiendo que era el futuro de nuestra carrera. Exacto. Y el periódico vivió buen tiempo. Tuvimos 2 años, 3 años haciendo Mr. Deportes como periódico. Bueno. Pero yo he sido siempre de medios como este, donde estamos hoy, que no es un medio tradicional porque no estamos en un canal de televisión, pero yo crecí viéndome siempre en un canal de televisión, viéndome en una emisora radial y disfrutando los medios electrónicos y sobre todo la espontaneidad de programas en vivo. Eso a mí me gusta muchísimo. Yo le decía una vez a alguien, para mí es más fácil ser espontáneo que leer. Y cuando tú me pones un prompter y me dices, tú tienes que decir esto, después de que yo me encajone y no soy yo. Exacto. Aprendí con el tiempo que hay que hacerlo. Igual cuando tengo necesidad de usar un prompter en alguna maestría de ceremonias, que gracias a Dios me tocan con frecuencia, le pido permiso al productor si me tengo que salir en un momento determinado. Cuando se hizo, por ejemplo, el lanzamiento de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, me tocó hacerlo junto a Laura Pérez Rojas, la maestra de ceremonias, y la anfitriona de esos juegos es la alcaldesa. Okay. Entonces teníamos todo unas palabras preciosas en el prompter para presentar a Carolina Mejía y yo me salí. Yo la vi que andaba en tenis y arranqué a hablar de deportes. Y ella es más deportista que nosotros y yo admiro mucho a su papá que jugó softball. Me salí y después le pedí perdón al productor. Sí. Dice, no, te quedó muy bien, no te preocupes. Ella, Carolina, se emocionó cuando me oyó hablando así y realmente ella andaba en tenis. Carolina era una mujer increíble. Y fue hasta me dio un beso. Y yo me quedé en el aire. Esa no era la intención. Pero le agradecí el gesto porque ella entendió que lo hacíamos de corazón. Exacto. Fran, ¿te gusta la maestría de ceremonia? Sí, mucho. Mucho. Yo creo que es parte de mi carrera. Esencial. El trabajo es informar. El trabajo es hacer una revista deportiva, un Mr. Deportes, hacer entrevistas, buscar el corte humano de la gente, dar la noticia, la actualización, analizar si el contrato de Vladimir Guerrero tiene más de $300 millones en bonos, exacto, ¿por qué sucedió? Eso me gusta. Pero cuando me contratan para un picoteíto, como diría mi señora, por fuera, la verdad es que lo disfruto muchísimo. Y he tenido que auxiliarme de amigas muy cercanas como Carlotti Peralta, que es nuestra representante. Cuando hay ese tipo de situaciones, normalmente, cuando empecé a hacerlo, tú venías donde me dices, Fran, mira, yo tengo esto, hazme esta maestría. Y yo lo hacía feliz porque tú me llamaste. Pero, o vaya, mi amigo, claro que sí. Y Carlotti me abrió los ojos. Carlotti me dice, no, Fran, eso es un trabajo. Exacto. Vamos a hacerlo formal y vamos a cobrar. Si es una persona muy amiga tuya y tú no le quieres cobrar mucho, bueno, pues nos ponemos de acuerdo. Pero que se note que es un trabajo, que te tomen en serio. Exacto. Y eso disparó el departamento de maestría en mi vida. Y por eso me llaman empresas, tanto para maestrías formales como esa que te mencioné del lanzamiento de los juegos, como de eventos deportivos, como el Maratón Claro. Y lo hago con muchísimo gusto. Me gusta muchísimo y siempre tratando de hacerlo cada vez mejor y respetando a la producción. Y me dicen 1 hora, estoy 20 minutos antes, media hora antes, porque creo que es lo que uno
expresa, lo que uno agradece cuando te toman en cuenta para un evento así. Y obviamente lo hago como me lo pidan. Trato de ser un lienzo en blanco. Si me lo piden serio, serio será. Si me dicen relájate un chin, buscaremos algún chiste. Exacto. Pero la intención es que el cliente siempre sienta que nosotros pusimos en escena lo que él quería ver. Fran, vamos a hablar un poco de deporte antes de seguir con la parte laboral. ¿Qué opinas tú de la temporada que está teniendo Juan Soto hasta el momento? En el momento que grabamos esto. ¿Qué tan difícil va? Sí, porque para mí eso va a cambiar. Juan Soto está presionado. Yo entiendo que él empezó muy mal la temporada 2025 en la que estamos, después de firmar ese gran contrato, que es el contrato más grande que se ha firmado en deporte profesional. Y aunque él diga que no, tiene que existir una presión. Porque no es así o no debería ser así. Los grandes contratos no son necesariamente por el rendimiento que tú le das al equipo, y la gente me va a matar con lo que voy a decir. Los grandes contratos son por el negocio que el cliente tuyo, que es el equipo, va a hacer contigo. Exacto. O sea, la gente entiende que empiezan diciendo, le dieron 700 millones. No, le comprometieron 700 millones. Exacto. Se lo irán dando sobre la base de que lo vaya cumpliendo con su parte. Pero la principal de esas no es el terreno, para mí. La principal es la promoción. Exacto, la marca. La marca. Siempre pongo el ejemplo de Daisuke Matsusaka. Cuando Boston pagó $50 millones a su contrato, a su dueño en Japón, dijeron, pero se volvieron locos. Pero ¿cómo van a pagar eso para empezar a hablar con él y después negociar con él? Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Nada más en camisetas de Daisuke, con el número de Daisuke Matsusaka, en el continente asiático, Boston vendió más de lo que le pagó. O sea, es un negocio. Exacto. Al final es un negocio. Hay gente que se me acerca y me dice, ¿cómo es que a Juan Soto le comprometen 700 millones a un ingeniero, un médico, un científico? No gana esa cantidad. Ah, porque no la generan igual. Exacto. Pero Juan Soto, nada más hay que ver cómo se vendieron esas camisetas de él. Inmediatamente firma con los Mets. La camiseta de Juan Soto de los Mets fue la más popular y la más vendida. Entonces, Exacto. Al final es un negocio. Una pena que le esté yendo mal. Al momento que hacemos esto, él ha empezado muy mal la temporada 2025. Exacto. Pero yo creo que tarde o temprano él volverá a ser quien es. Y botar esa presión. Y cuidado, que para mí es ponerte la meta de ganar 1 o 2 campeonatos en esos 15 años. Que siempre he dicho, Pedro Martínez no le sacó provecho a eso. Pedro Martínez firmó por más de 70 millones con Boston y el último año de ese contrato ganaron, rompieron la maldición. Exacto. Y yo decía, vendamos esto como que fue Pedro, que ese proyecto fue al lado de Pedro. Y realmente fue así, tuvo que ver muchísimo con él, aunque no lo hizo solo. Exacto. Y no estaba ya en su mejor momento, pero al final esto es un negocio y me da mucha pena con lo que está pasando con Juan Soto, y honestamente creo que él va a volver a ser quien es y va a dar muchos palos. ¿Qué opinas tú de todas esas críticas que le han hecho? Es parte de. Él tiene que estar claro en que eso va a seguir sucediendo, y más en esa ciudad. Exacto. O sea, si hay una ciudad en la que tú no debes ponerte en contra del público o no debes nunca molestar o crear un malestar en el público, es Nueva York. Nueva York tiene la prensa más fuerte y aguerrida que hay en todos los deportes. Y la fanaticada ni hablar. Entonces, él se puso en contra, claro que sin proponérselo, del equipo más popular. Porque él era de los Yankees. Y una de las expresiones que él dijo para justificar que su salida de los Yankees es que él vio la oportunidad de ganar campeonatos con los Mets. Y Aaron George, que son buenos amigos, no lo dejó ni terminar. Cuando Aaron George, que normalmente no habla, respondió, Juan Soto se equivocó. Era aquí que le iba a ganar campeonatos. Como dejando dicho, no, fue por el dinero. Todos sabemos que fue por el dinero. Exacto. Pero esa presión que le montan, ahora tú tienes que resolver. Ahora tú eres el mejor. Ahora tú eres el más pagado, el mejor pagado. Cosa que no pasa con Shohei Ohtani. Exacto. Shohei Ohtani firmó por sus 700 millones y empezó diciendo, no, pero me pagan 2 millones anuales y los demás me lo difieren, me lo pagan en 10 años. Exacto. Que se quejaron de la gobernación de Los Ángeles porque el hombre no está pagando impuestos. Sin embargo, en publicidad, en contratos externos al diamante, Shohei Ohtani genera muchísimo dinero. Y él no tiene presión. Exacto. Él juega tal cual es. 50-50. Pero no es lo mismo. Las culturas son diferentes. La cultura japonesa es una cultura mucho más... centrada. Exacto. Y más concentrada, más tranquila, flemática. O sea, es una diferencia muy grande. Aquí somos caribeños, somos fuego.
Exacto. Tú tienes que resolver sí o sí. Aquí no hay excusa. Y eso de una manera u otra cala en la conciencia de Juan. Exacto. Fran, vamos a jugárnosla ahora. ¿Qué dos equipos crees tú que llegan a la Serie Mundial este año? Uy, es verdad que no estamos jugando. Bueno, yo no puedo descartar a los Dodgers. Yo he tenido una filosofía después que escuché un cronista norteamericano decir, nunca desestimes el corazón de un campeón. Y los Dodgers están ahí. Han tenido sus problemitas, han tenido altas y bajas, como tu podcast. Pero son los Dodgers y tienen un talento extraordinario. Y cuando no es Teoscar, es Shohei, cuando no es Max Muncy, o sea, siempre tienen gente que va a resolver. Y ni hablar del picheo. Ahora trajeron a Yamamoto, a Rocky Sasaki. O sea, tienen a Yamamoto. Yo no descarto los Dodgers en la Liga Nacional, pero en la Liga Americana, de verdad que yo no me atrevo a decir, sobre todo por lo que ha pasado en este inicio con Detroit. Nadie dio a Detroit para estar como está, el mejor equipo, el primero que llegó a 30 victorias. 33 victorias. Detroit, pero ¿y quién habló de Detroit? Cuando estábamos analizando temporada muerta, nadie habló de Detroit. Exacto. Es más, en esa división daban a Cleveland, que lo ganó el año anterior. Exacto. Hasta se pensó que los Medias Blancas de Chicago iban a tener un mejor año, que ha sido un desastre, igual que Colorado. Pero la verdad es que en la Liga Americana no me atrevería a decir. Me gustaría sí, si es por mí, ver a los Yankees otra vez. Exacto. En esa revancha frente a los Dodgers. Que es el único equipo ahora mismo en esa división que está por encima de 500. Correcto, y que también ha ganado 30 ya. Exacto. Al momento que hacemos esto. Al momento que hacemos esto. Y que tiene algo extraño para mí. Están demostrando por qué son los mulos del Bronx. Han tenido muchísimos problemas con el picheo. No está Garrett Cole, no está Luis Gil. Exacto. Y sin embargo siguen ganando. Siguen ganando y se mantienen en primer lugar. Pusieron a Rodón de primer pitcher y yo decía, pero ese no es el pitcher. Es con el recién llegado, Fried, que tienen que hacerlo. Y no, lo pusieron y me ha callado la boca. Sí. Rodón está teniendo tremenda temporada. 2.80 de efectividad. Realmente están inspirados los mulos del Bronx y como que ellos van detrás de repetir a la Serie Mundial. Vamos a volver a la parte laboral, Frank. Y yo te quiero preguntar, tú eres director de CDN Deportes, pero para llegar a director de CDN Deportes hubo un proceso. ¿Cómo fue ese proceso? Dios. Solo Dios. Mira, cuando empezamos a hacer Mister Deportes, inicialmente en un programa de televisión en el Canal 7, se veía mucho porque iba después de la lucha libre los sábados al mediodía, no por el contenido. La gente me decía, te veo mucho, y desde que me quitaron de ese horario dejaron de decirme. Tengo que ser honesto. Y Mister Deportes Radio, que comenzó en Sol, con Antonio Espaillat, que lamentándolo mucho ha pasado por un momento bien difícil, está pasando, me da la oportunidad de hacer un programa de radio. Y aquel lanzamiento nunca se me va a olvidar con Jochi Santos. Nada más así, Jochi Santos me va a servir a mí de maestro de ceremonias en un lanzamiento de un programa. Exacto. Entonces, ¿qué resulta? Mister Deportes dura un tiempo en Sol, sale de Sol y va a CDN Radio. Mister Deportes Radio y Mister Deportes Televisión dura un tiempo en el Canal 7, sale del Canal 7 y se va a CDN Televisión. Y como que todo se fue juntando. En el año 2012, el Multimedios del Caribe, el proyecto que tenía era con CDN 2, a la sazón en el Canal 2, era un proyecto de hacer una revista para damas. Okay. Como la revista Pandora, pero en televisión. Okay. Entonces, yo no sé si debo decir eso, pues, no sé si me estoy pasando. Entonces, al momento de ellos hacer, o sea, si me estoy saliendo de la ética, ¿verdad? Porque era un proyecto interno. Al momento de ellos hacer los cálculos, si hacemos un canal de mujeres, con novelas, hacemos esto, pero espérate, nosotros tenemos los derechos de Grandes Ligas y no nos dan los Juegos de la Costa. ¿Dónde vamos a meter los Juegos de la Costa? No. Vamos a buscar otro proyecto para CDN2. Exacto. Surge la idea de alguien que dice, pero ahí andan los de Sportmax. Sportmax es una cadena jamaiquina que compra derechos de eventos deportivos para el Caribe. Okay. Y es competencia de ESPN, es competencia de cadenas grandes para el Caribe. Porque ellos abrieron un nicho que nadie había pensado. Y hay que reconocerle eso a Sportmax. Que ellos supieron decirle a los dueños de los eventos, que tú sabes que se compran por derechos regionales, el Caribe es otra cosa. Exacto. Hispanoamérica, Latinoamérica, Norteamérica, Estados Unidos, pero el Caribe es otra cosa. A mí tú me vas a vender los derechos para el Caribe y esos derechos son míos, y compraban derechos de mundiales de fútbol, compraban derechos de diferentes eventos importantes, Liga Premier de Inglaterra, de UEFA Champions. Entonces, se acercan porque quieren abrir un canal deportivo en República Dominicana para seguir abriendo fronteras y seguir ampliándose en el Caribe.
Y así llega la idea a Multimedios. Y Multimedios dice, pero la frecuencia CDN2 es lo que pega con esto. Exacto. Vamos a ver qué negocio hacemos. Ajá, pero ¿y quién lo va a dirigir? Y a alguien se le ocurrió decir, no, pero tú tienes a Fran Camilo que está haciendo Mister Deporte. Y Fran Camilo fue director de Televida. Fran Camilo fue director de Programarte, de producción y programación. Trabajó con Carlos Salcedo, trabajó con Roberto Salcedo. Exacto. Aprendió a hacer televisión. Y el ingeniero Manuel Estrella, llámamelo, es lo que dice. Y yo estaba en Estados Unidos, mi mamá vivía en Nueva York. Bueno, pues allá me llamaron. Me dijeron, el ingeniero te quiere ver. Digo yo estoy aquí, acabo de llegar. Pregúntale si él me quiere mañana, que yo cojo un vuelo. Yo apenas lo conocía, yo no tenía confianza con él. Y te va a llamar, él te va a llamar. Me llama al teléfono terrestre de mi mamá, no teníamos estos celulares y eso. Fue una cosa como una investigación que hicieron para descubrir ese teléfono. Y él me dice, ¿cuándo tú vuelves? Yo, tal fecha. No, pues mira, disfruta tu vieja, quédate por allá, pero desde que tú llegues, ven a verme. Y efectivamente, cuando yo fui y él me dijo lo que quería, yo le dije que me gustaba el reto, que yo aceptaba el reto y que él dispusiera las condiciones, que yo no tenía que ver. Yo solamente estaba produciendo y eso yo lo vi como una oportunidad de un trabajo fijo y como una oportunidad de un trabajo en lo que me gustaba. Y Nuria Piera, que estaba dirigiendo en ese momento el canal CDN 37, tenía un contrato de 5 años, estaba en pleno inicio, abogó por mí también. Yajaira Brea abogaron por mí. Nuria dijo, no, el hombre Frank. Y efectivamente, cuando ya me nombran, el ingeniero, yo creo que esto no lo había contado antes, me dice, Stay, ya tú eres un jefe. Yo dije, no me tire gancho, aquí el jefe es usted. Ay. Así empezó a dirigirse CDN Deportes, en aquel momento CDN Sports Max, con la unión. Nosotros poníamos contenido de aquí, tenemos grandes ligas, teníamos eventos locales y ellos ponían eventos de fuera. De hecho, la primera gran transmisión fue un clásico, un juego de Real Madrid contra el Barça dentro de la UEFA Champions, que lo teníamos, y por ahí arrancó el canal a hacer ruido y a meterse en el gusto de la gente. Ok. Fran, vamos a hablar un poco. Tú sabes que este podcast se llama Altas y Bajas y es por una razón. Yo quiero que tú me digas un momento difícil en tu carrera y un momento no tan difícil. Ok, momentos no tan difíciles te lo he dicho todo casi ya. A ver, hay muchos momentos muy buenos que no son tan difíciles, que son momentos que siempre recordaré y agradeceré a mucha gente que ha estado apoyando mi trabajo. Pero momentos difíciles, mira, yo te puedo decir que en un momento determinado me quedé solo en mi casa. Mi hermana mayor se casa, mi madre se casa también. Gracias a Dios encontró un compañero con el cual ella quería vivir, aunque fueran 10 años de matrimonio. Con mi papá duró 17. Eso. Y ¿qué va? Dios se le concedió más de 20. Ya se nos fue, pero ella se casó y se va a vivir en Puerto Rico, luego vivió en Estados Unidos. Y yo me quedé solo en la casa. Pasé trabajo, hermano. Tengo que reconocerlo tal cual. Pasé crujía, pasé trabajo. Y esto yo no lo había dicho antes. Porque había una señora cristiana, ella, la hermana Fior, que me daba vueltas. ¿Qué tú necesitas? ¿Tú quieres que te cocine hoy? ¿Tú quieres que...? Y yo, hermana Fior, sí, tenga, cómprese algo. Dice, pero esto no da ni por una lata de pica pica. Digo, porque sea pica pica. y en ese momento yo puedo decir que aprendí el valor de estar en familia y pasé trabajo. Pero la verdad es que no me quejo, porque para mí fue parte del proceso de aprendizaje de lo que venía sucediendo en mi vida. Y que igual que cuando me cancelan de Programarte. En el momento que me cancelan de Programarte, yo pregunto a Cachi Salcedo de Torres, Cachi Torres, como la conocen, que me está dando la carta. ¿Y dónde está Roberto? Ah, no sé, él anda por ahí. Y yo comencé a entrar oficina por oficina hasta que encontré a Roberto. Y él se sorprendió cuando me vio. Y yo le dije, gracias. No, Frank, que tú sabes que tuvimos que hacer unos movimientos. Digo, no, es que gracias por todo lo que aprendí de ti. Aprendí a ser responsable, aprendí a tomar esto en serio. Yo aprendí muchísimo trabajando con Roberto y con Carlos Salcedo, que me tenía de llaverito. Yo era como el hermanito menor de Carlos. Porque para todo Carlos me estaba siempre aconsejando. Y para mí fueron procesos de aprendizaje, como cuando me cancelaron de CDN. Yo fui el editor deportivo de CDN del año 98 al año 2000. Y en el año 2000, cuando me cancelan por una reducción de personal, le pongo comillas porque fue Fernando Hasbún, yo sabía que habían otras
otros motivos. Igual a Fernando lo quiero muchísimo y lo apoyo y le agradezco también todo lo que aprendí de él. Pero cuando me cancelan, lo que tuve que hacer fue buscar trabajo. Y nunca se me va a olvidar, que es parte de las cosas que te he dicho, que Dios manejó en mi carrera, que a mí me cancelan un viernes de CDN. Y ni siquiera la persona encargada de recursos humanos. Me llamó el vicepresidente de la empresa, del canal, Cambero, que Dios me lo tenga bien por donde quiera que esté. Hace muchos años que no lo veo, y Cambero me llama a su oficina, me dice: mira, Fran, lo sentimos, pero lamentablemente tenemos que prescindir de tus servicios. Me sentí distinguido por Cambero. Y saliendo de ahí, llegué a mi casa, no tenemos celulares todavía, y llamé al Canal 7. Allí estaba Zaira del Monte, y Zaira me dice: pero ¿de qué tú me estás hablando, Fran? Tú no me dijiste que tú estabas trabajando bien en CDN. Digo, hace una hora me cancelaron. Pues tú comienzas aquí el lunes, arranca para acá. Y así mismo fue. Salí un viernes de CDN y el lunes estaba con Zaira del Monte, la gente de Diario Libre en Antena, que era como se llamaba aquel noticiero, trabajando inmediatamente. Entonces, ahí están las altas y están las bajas. ¿Y qué aprendiste de esas bajas? De eso tan difícil, de esos momentos. Mira, hoy yo diría que aprendí a confiar en Dios, pero no es así. He aprendido a confiar en Dios sobre la base de otras cosas que han ido pasando en mi vida. El divorcio de mis hijos, el de la madre de mis hijos grandes, eso fue para mí muy traumático. Pero realmente de esas cancelaciones, de esas experiencias, lo que yo aprendí fue a no desmayar. Vamos a seguir, vamos a buscar la manera de hacer lo que uno sabe hacer. Ya no tenía padrinos, ya dependía de lo que la gente había visto de mí y confiar en mí. Y gracias a Dios así fue. Pero vuelvo y te digo, Dios me cuidó. Por eso yo decía hace un rato, pasaron cosas alrededor mío que no me afectaron de manera directa. Exacto. Pero todo ha sido si tropecé con esta piedra, saber que la próxima vez tengo que levantar el pie frente a esta piedra. Y ha sido siempre un proceso de aprendizaje. Eso mismo que te digo de Roberto, yo le agradezco y siempre lo haré. Salí de allí para Televida y en Televida puse un programa de cine llamado Cinevida. O sea, estamos hablando de que yo tenía ya 10 años trabajando deportes y unos años trabajando como técnico en televisión. Y cuando llego a un lugar que tengo un puesto de trabajo que me permite poner un programa, me lo pongo de cine. Y una cobertura especial que hicimos del lanzamiento de la película Nueva York con Luisito Martí, que Dios lo tenga en gloria, en Nueva York, patrocinado por la línea aérea llamada APA, pues me invitó Zoila Puello y Reyes Guzmán, estaba en ese momento en el Canal 4. Hablar de eso, y yo empecé por ahí, empecé dándole gracias a Roberto. Y Reyes me miraba, me decía como que eso no tiene sentido. Y yo, sí, la verdad es que yo aprendí mucho. Aprendí muchísimo con ellos y para mí ha sido la base de mi carrera. Yo duré 4 años ahí y fue como una universidad. Qué bueno. Fran, vamos para ir finalizando ya. A esos jóvenes que te miran y que quieren aprender de esta pasión que es la crónica deportiva, ¿qué tú le podrías decir? Primero, que se concentren en aprender a comunicar. Lamentándolo mucho, hoy es muy fácil. ¿Y por qué tú dirás, bueno, pero cómo es fácil y tú lo lamentas? Lo que pasa es que al ser tan fácil, no se ven exigidos los jóvenes en prepararse para saber comunicar. Yo fui siempre un inquieto. Hace muchos años, el abuelo de unos amigos, que fue el locutor de La Voz Dominicana de los tiempos de Trujillo, me corregía cosas. Porque yo lo veía en admiración. Julio César Félix, Bubito, el abuelo de mis mejores amigos, yo le preguntaba, Bubito, ¿y qué se siente estar frente a un micrófono? Ante un micrófono. Aprenda a hablar primero, me decía. Pero porque eran las exigencias de tú entrar a un medio. Exacto. Tu papá sabe mucho de eso. Sí. Había que tener una capacidad, un talento, pero además pulirlo, prepararte. Don Freddy Veragoy, que siempre decía, estudien mis hijos, aprendan. Entonces, hoy en día, lamentándolo mucho, es muy fácil tú tener un teléfono, tener una cuenta de YouTube, un Instagram o redes sociales, y la gente habla y dice lo que le da la gana. Pero no debería ser. Deberíamos prepararnos. Incluso para esas redes sociales, deberíamos tratar de llevar calidad, de no es necesario tú decir mala palabra para comunicar una idea. Exacto. O para tú comunicar que te sientes incómodo con algo. Y se lo he dicho a gente profesional hoy en día. Yo tengo la confianza con algunos que lo dicen y me le acerco, hermano, eso no es necesario. Tu intelecto va más allá. Tú sabes comunicar mejor que eso. Exacto. Pero hoy en día es tan fácil que la gente lo hace quizás por sonido, quizás por naturaleza.
Y lo que yo le diría a esos jóvenes primero es eso, que aprendan a comunicar, que se preparen, que hagan cursos de locución, que estudien, si no quieren ir a la universidad, cursos técnicos de comunicación. Exacto. O vayan a la universidad. Y luego que agarren un deporte. Por favor, un deporte. Especialícese en un deporte y después los demás vendrán solos. En mi caso fue así. Empecé con baloncesto y sobre la marcha me di cuenta que de baloncesto solo no podía vivir. Tenía que hablar de béisbol, tenía que hablar de voleibol, tenía que hablar de tenis, tenía que hablar de golf, tenía que hablar de todo. Y por ahí es que surge lo del Mr. Deportes. Amén. Fran, agradecerte estos minutos que sacaste de tu apretado tiempo para estar con nosotros. Gracias a ti. Y a ustedes que nos ven, recuerden darle like al contenido, compartirlo y dejar su comentario. Hasta un próximo episodio.